Federico Trillo es ministro de Defensa. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Ana, y muy buenas noches a todos. Lo que nos quedará por ver de este señor, ¿se va a enfadar mucho con lo de los F-35? Sin duda, pero vamos a distinguir. Es decir, Donald Trump está como se ve, como un silbo, pero una cosa espectacular. Esto, yo no sé siquiera si se puede aventurar que terminará el mandato, porque es una cosa constante de desequilibrio y de contradicción. Pero otra cosa es que no lo sea menos el presidente Sánchez, no confundamos. El anterior entrevistado, un buen experto en comercio, hablaba de las dificultades y las turbulencias que va a causar el desajuste de los aranceles, sin duda, y además la falta de estabilidad y de palabra. Pero en el tema de defensa, lo que ha decidido el presidente Sánchez es un despropósito y además es desastroso para la seguridad de España. Un despropósito desde el punto de vista de la Unión Europea, porque no se puede contestar a una negociación entre la Unión Europea y los Estados Unidos de manera unilateral por España, tomando una retorsión ahora aislada y no ya en materia comercial, sino en materia de defensa. Eso es un despropósito absoluto, que no sé qué tal le sentará a Ursula von der Leyen, pero vamos, es absolutamente desproporcionado y fuera de lugar. Es decir, que le estamos haciendo un desaire a Estados Unidos, pero le estamos haciendo un desaire al mismo tiempo a nuestros aliados. Exacto, es decir, hemos quedado mal con los dos. Más que desaire a Estados Unidos, lo que estamos es comprometiendo nuestra seguridad, porque el problema no es ya que se le haga un desaire a Estados Unidos, es que en materia de seguridad no hay que jugar con las cosas. Estados Unidos es nuestro primer aliado, como es sabido, y ojalá lo siga siendo, porque sin él Europa de momento no está en condiciones de defenderse, y no digamos ya España. Y quedarse sin la capacidad que proporciona el F-35 es dejar a España sin capacidad de defensa durante años, sobre su elemento más importante, si se me permite, que en este caso es combinado marina-aire. ¿Por qué? Pues porque es el Harrier, el actual avión de despegue vertical, el único que puede desplegarse, pues, por ejemplo, en Oriente Medio, protegiendo la infantería de marina hasta 1000 kilómetros de penetración. ¿Por qué? Pues porque lo demás son helicópteros que tienen un alcance muy limitado. El F-35 no tiene alternativa y por tanto el cortar ahora lo que era precontratado es quedarse sin alternativa alguna y dejar a las Fuerzas Armadas Españolas, insisto, conjuntas, aire y marina, y en su caso la infantería de marina, sin capacidad desde el año 30 que terminan los Harriers de despliegue vertical, desde el helicóptero Juan Carlos I, desde el portaaviones Juan Carlos I hasta que se construya el nuevo portaaviones y cambiar el sistema por el francés, que eso puede llevar 10 años en que somos absolutamente inútiles. Fíjense, y lo quiero subrayar, que España es uno de los pocos países, de los 5 países de la OTAN, que tenía esta capacidad de despliegue estratégico. La perdemos. Así de... ¿Y esto cómo ha caído en el ejército? Usted que seguro que tiene antenas interesantes por allí y ha escuchado la reacción de nuestros militares. A ver, hay un término francés que siempre han sido muy buenos para la teoría militar y, como he sabido, no precisamente los mejores en la práctica, es decir, no han sido nadie sin la ayuda de los extranjeros, de los Estados Unidos y de Gran Bretaña y antes del Duque de Wellington. Pero bueno, teóricos son buenos y siempre han hablado de la grande meute, de la gran muda, es l'armée. El ejército es el gran mudo, el que no puede expresarse. Yo he tenido hace unas semanas, 2 semanas creo, un curso de economía de la defensa, precisamente aquí, desde donde les hablo, desde una playa de Cartagena, el Cabo de Palos, en el que en Cartagena el almirante jefe de Estado Mayor de la Armada contaba, documentaba, proyectaba el Plan Armada 2050 y contaba con los aviones de proyección y de despegue vertical. Obviamente el almirante jefe de Estado Mayor de la Armada, si tiene una característica, es que ha hecho un plan magnífico a largo plazo, como debe ser, con visión hasta el 2050, es decir, 2050, pero es discretísimo, una persona inteligente y como los franceses, gran nudo. Pero me imagino que estarán tanto él como la infantería de marina, como que es también bajo su jurisdicción, como el ejército de tierra, como cualquiera que entienda un poquito de estas cuestiones de la seguridad de España, a una península como nosotros, con el sur que tenemos y con el oriente que tenemos, nos deja absolutamente desprotegidos. Y es como y perdónenme la expresión, corte de manga a los Estados Unidos, porque él está deseando
provocar demagógicamente a Trump, como dicen vulgarmente, a ver si me entra, ¿no? Y así, pues, quizás recuperar con ese Yankees go home, Yankees fuera, bases fuera, etcétera, un poco la calle de la izquierda que tiene totalmente perdida. Sí, pero a costa de eso compromete la seguridad de España Gravemente. y con respecto también a esos socios del sur a los que usted se refiere, porque Claro. Estados Unidos, y nos lo decía Gurpegui hace unos minutos, puede coger sus bases y decir, estoy más cómodo negociando con Rabat, que además como aquí el rey manda y no hay democracia, pues me viene muchísimo mejor, no me van a cambiar de criterio mañana si viene uno con la pancarta de Yankees Go Home. Claro, lamento no haber oído de Úrpide, pero le doy toda la razón, sin haberlo oído. Es decir, no es que vaya a ocurrir, es que ya ha ocurrido. Esta semana se está proyectando por una, no voy a hacerme autopublicidad porque al cabo es un documental sobre Perejil. Ya en Perejil, y hace de esto 22 años, los Estados Unidos se pusieron de canto. Es verdad que luego arreglaron, fueron los árbitros del arreglo, pero la toma de la recuperación del islote la hicimos a pesar de una confidencia a medianoche de los Estados Unidos al Reino de Marruecos, porque tienen tan especial relación que ya se ha producido un hecho grave que se suele ocultar por esta España dominada por el sanchismo. Y es que han constituido una base tan potente como la de Rota en el Atlántico Sur, en Marruecos. Tan potente como o sea, alternativa para el cierre del estrecho por el flanco atlántico. Lo que pasa es que a lo mejor no hemos contado la trascendencia real que tiene Perejil, que es la tentativa de Marruecos de a ver hasta dónde llego dentro del territorio español. Y mientras me dejen yo sigo avanzando. Exacto. Y como siempre nos encontramos solos. Por eso no se puede desproteger ahora, por ejemplo, esta decisión. Es, insisto, un despropósito descomunal. En aquella ocasión nosotros contamos con la enemiga, no solo de Marruecos, sino de los franceses, abierta enemiga. Aznar, que aceptó dar una entrevista, ya a él le cuesta esas cosas, ¿no? Y lo ha hecho muy bien, cuenta la verdad. Y es que Marruecos estuvo todo el rato intentando que no solo nos fuéramos, no intentáramos recuperar para terreno libre de nadie, Perejil, sino que nos fuéramos de los peñones del estrecho. Pero es que además Estados Unidos, cuando vio los helicópteros artillándose en Morón por un error táctico ese día, pues avisó inmediatamente al rey de Marruecos. Es decir, estamos en ese punto solos, absolutamente solos. Me está escribiendo un general del ejército, en este caso de tierra, que dice, además es que tener un solo proveedor, un solo país como proveedor, es un auténtico error y hemos tenido de proveedor a los franceses. Tengo aquí a Raúl, a Isabel, todos deseando preguntarle, ministro, así que, a ver, vamos por partes. Sí, buenas noches, señor Trillo. Se lo iba a preguntar, pero ya lo ha dicho usted. Es un desaire, uno más, que hace el presidente del gobierno a Estados Unidos, porque, claro, si a eso le sumamos la reunión de la OTAN donde se negó a invertir lo que otros países van a invertir en defensa, si a eso le sumamos todo lo relacionado incluso con sus visitas a China por libre, Huawei por medio, las implicaciones con Zapatero, en fin, yo creo que Trump le ha cogido a Sánchez la matrícula desde hace tiempo, pero la cuestión es si se queda desguarnecida la Armada durante ese periodo de tiempo, como se ha dicho aquí, de 10 años, ¿podría el Ejército del Aire, pues ya sabemos que la Armada, y usted además es jurídico de la Armada, ¿no? La Armada presume de que tiene los tres ejércitos dentro, la Marina, la Infantería de Marina, perdón, los barcos y precisamente los portaaviones. Pero ¿se quedaría desguarnecida España sin esos cazas? Quiero decir, ¿que no podría el Ejército del Aire asumir ese vacío? Sí, vamos a ver, quiero ser muy claro. Cuando tuve el honor de desempeñar la cartera de defensa, me procuré muy mucho que no se consideraran, digamos, tratados con parcialidad por un ministro que había sido jurídico de la Armada. Entonces, firmé no solo el buque de proyección ahora que tenemos, el Juan Carlos I, que lo firmamos en mi época, el portaaviones, y se culminó y se entregó 5 años más tarde, es decir, que estas cosas tardan 6 años, sino que también contraté 75 Eurofighter, que eso se dice pronto, magnífico avión de combate suficiente para nuestra defensa aérea, pero no para la proyección,
porque tienen que tener cerca una base, ¿verdad? Que estaban, por ejemplo, los F-18, cuando la guerra de los Balcanes, basados en Aviano, en Italia. Ministro, ¿le puede explicar lo de la proyección a los espectadores? Sí, perdónenme, porque me pongo tontarreramente técnico. Vamos a ver, la proyección es cuando un ejército tiene que llegar a un punto lejano, no sería el caso del Estrecho, pero sí, por ejemplo, antes he puesto el ejemplo de Oriente Medio, si tuviéramos que enviar, vamos a poner por caso, una avanzada para una fuerza de interposición a Gaza, al otro lado del Mediterráneo, pues necesitamos un buque que proyecte nuestra fuerza anfibia, es decir, la infantería de marina, y nuestra fuerza terrestre luego, primero iría la avanzada, y que antes bata y cubra esa proyección desde el aire. Y eso es lo que hace el portaaviones, el portaaviones ahora Juan Carlos I, y el que iban a hacer o van a hacer, vaya usted a saber cuándo. Entonces, esa es la proyección, ahí o en los Balcanes. Cuando estuvimos en fuerza de intervención de Naciones Unidas en los Balcanes, los F-18, que eran el avión de combate del Ejército del Aire entonces, ahora ya tenemos también los Eurofighter, se basaron, es decir, se situaron en Aviano, en Italia, porque tiene que haber una base cerca porque su capacidad de autonomía de vuelo exige el que esté una base cercana. Por tanto, para un desplazamiento tan largo como es el otro lado del Mediterráneo, necesitamos eso, un portaaviones que pueda ser la base de los aviones que cubren las primeras incursiones hasta 1000 kilómetros de profundidad de la infantería de marina. Eso es la proyección. Isabel. Buenas noches, don Federico. ¿Cuánto tiempo se pierde, Isabel? ¿Cómo me alegra? Lo digo aquí en público porque he estado releyendo estos días vuestros trabajos y me ha parecido que tendríais que volver a escribir los actualizados, la corrupción de entonces a la corrupción de ahora. Bueno, algo de eso estoy haciendo ahora, don Federico, pero hay que tener un poquito de paciencia, claro, porque en escribir se tarda un ratito. Mire, mucho. Precisamente, a mí yo le voy a hacer un comentario y una pregunta. El comentario es, a lo mejor nuestros espectadores no se acuerdan de que ya con Zapatero se hirió gravemente la susceptibilidad de Estados Unidos, pero no solamente la susceptibilidad, sino que en un contrato que hizo de venta el señor Bono a Venezuela de unas patrulleras, Estados Unidos acabó prohibiendo que la tecnología militar norteamericana estuviera en esas patrulleras porque se negaba a que fuera a Venezuela, un país que era una dictadura y que bolivariana como la que continúa siendo. Hoy, y me voy desde Zapatero a hoy tenemos a José Luis Rodríguez Zapatero como asesor áulico del presidente del gobierno y estamos teniendo un giro muy extraño, y digo extraño y peligroso, hacia China. Es un viraje en la política internacional que nos compromete muchísimo. Y la pregunta que yo le hago, porque me ha sorprendido tanto esta respuesta tan interesante, ¿no?, de nuestros dos interlocutores, estaríamos 15 años sin este tipo de aviones. Y yo le pregunto, ¿es muy malicioso pensar que a lo mejor Zapatero y Sánchez se saquen de la manga un avión chino que pueda sustituir este tipo de aviones norteamericanos y que encima luego nos vendan la película de que es low cost y que qué bien para España? Porque si ya han metido cámaras en la inteligencia militar y en el sistema judicial español, si están metiendo un sistema, a mí me parece de una gravedad absolutamente extrema para España y para la Unión Europea, esta puerta de atrás que estamos teniendo y que estamos sufriendo en España. Pero cabría esa posibilidad, porque es tan fuerte que dejen este contrato aparcado y que nos dejen desabastecidos de estos aviones. Existen, supongo, aviones parecidos chinos y a lo mejor acaban con un contratito de aviones chinos para España. ¿Esto se podría implementar en el ejército español y qué consecuencias tendría? Primero, ¿usted lo ve viable? Mire, Isabel, aumentas la intuición que siempre has tenido. Porque hoy, como se dice vulgarmente, no se habla de otra cosa, que diría el viejo Hanson, que de esa posibilidad. Es decir, están diciendo que existe una posibilidad que se está estudiando de comprar aviones de despegue vertical chinos. Vamos a ver, esa posibilidad existe, se está comentando. Yo no lo conozco, porque comprenderán que no llega mi conocimiento al alcance de cuáles son los aviones de despegue vertical chinos. Pero lo que le digo es que es una hipótesis absolutamente rechazable. Porque, ¿qué ocurre? Uno tiene que tener unos ejércitos armados y equipados
en conjunción con sus aliados para actuar frente a las amenazas comunes. Y por tanto en las, digamos, maquinarias, por decirlo de una manera gruesa, como en los repuestos, tiene que ser un aliado de confianza. Nosotros no somos aliados estratégicos, ni lo vamos a ser, ahí sí que ya me planto, de los chinos. Hasta ahí podían llegar las bromas. Es verdad, y lo quiero subrayar, que Zapatero, citado por Isabel, y Sánchez acaban de alinear a España, bueno, al gobierno de España. España, gracias a Dios, todavía tiene una entidad muy superior a esos dos señores, por decirlo de alguna manera. Pero acaba de ir al Grupo de Puebla, es decir, que nos hemos salido de la presidencia de la Unión Europea triunfal en la que era el presidente de la Internacional Socialista y nos ha colocado con los dictadores iberoamericanos, cuidado, y con los chinos. Por tanto, ahí se está produciendo una mutación estratégica que no debiéramos dejar que se consolidara y que es muy importante, Isabel y Ana, que se denuncien, como estáis haciendo esta noche vosotros. Quiero decir una cosa más. Cuando en el asunto que ha mencionado Isabel de Venezuela y los americanos, a ver, primero Zapatero ofendió a los americanos no en un tema comercial ni en un tema de seguridad, en su dignidad nacional, cuando se quedó sentado al paso de la bandera de los Estados Unidos en el desfile aquel año de las Fuerzas Armadas, que yo era ministro precisamente, y pasó la bandera a los Estados Unidos en aquel momento de luto por el 11 de septiembre, y el Zapatero se quedó sentado. Primera ofensa. Pero es que luego la venta de aquellas corbetas transformadas en patrulleros de Bono no se quedó ahí, nos hizo perder la compra por la aviación de patrulla marítima de los Estados Unidos de 36 aviones Casa 235 que habían comprometido. Es decir, una pérdida monumental para Casa, que naturalmente calculo que entró en pérdidas. Se retiró la oferta, o sea, se rechazó la oferta que tenían absolutamente aceptada los Estados Unidos y nos quedamos sin eso a cambio de 4 patrulleras que le vendió Bono, vaya usted a saber cómo, a Venezuela. En fin, de momento seguimos en la OTAN y esperemos que sigamos en la OTAN. A ver, me he quedado sin tiempo, pero Vicente me está mirando suplicándome una última pregunta. Así que le pido a Vicente y al señor Trillo que me sean muy breves a la hora de responder y preguntar. Soy muy breve. Yo solo te quería hacer una recomendación, que es que vean la serie, aunque sea de otra cadena, de Perejil. Es una serie magnífica que cuenta perfectamente lo que ocurrió en esos momentos, la gente que demostró ser político y estar a la altura, pero el espectador se queda pensando cuando acaba la serie, y ya acabó, qué solos estamos. Es decir, cuando un gobierno proatlántico, proamericano como el de Aznar en aquel momento, se quedó solo, absolutamente, todo lo que nos rodea está contra España, por las razones estratégicas que sean, Francia, Marruecos, Estados Unidos, y es la soledad, y que yo creo que si eso pasó hace 20 y tantos años, cuando el gobierno era muy proatlántico, pues ahora no me lo quiero imaginar. También te digo una cosa, es que eso hay que trabajarlo, lo tienen que trabajar los gobiernos, lo tienen que trabajar en pactos de estado de defensa los países y, ojo, las sociedades, porque pedagogía se hace muy poquita. Y la gente rápido saca la pancarta y Yankees go home. Pero, en fin, ¿o no, señor Trillo? Sí, muchas gracias a Vicente y me ha parecido muy oportuna y muy adecuada su reflexión y la suya que le ha seguido. En efecto, en la etapa en que estuve en defensa, perdón, no es autorizar una etapa, hicimos una cosa muy importante, que es fomentar enormemente la cultura de defensa. Es decir, la imbricación del pueblo español con sus Fuerzas Armadas y con su seguridad. No es un bien que se da, por supuesto, porque cuando falta no es que se eche de menos, es que te matan. Es decir, es una cosa terrible, no tiene alternativa. Y por tanto es bueno que se haga aquello de otro francés, de Vigny, que decía, en la antigüedad ocurría de otra manera, y es que todo ciudadano era guerrero y todo guerrero era ciudadano, porque los hombres del ejército no querían ser distintos de los hombres de la ciudad. Eso es lo que tenemos que conseguir ahora. Pues seguiremos en ello. Señor Trillo, un placer tenerle aquí esta noche. Muchísimas gracias. Muchas gracias, igualmente. Buenas noches.